Buenas tardes y bienvenidos a Paquete Orientes. Ahora sí viene lo chido. Hoy hablaremos de los ideólogos del Congreso Constituyente y el papel de la prensa en este tema. ¡Comencemos! ¿Qué es el Congreso Constituyente? El Congreso Constituyente es un órgano electo para la redacción de la Constitución de México. Fue convocado el 16 de octubre de 1855 por Juan Álvarez y sus sesiones se llevaron a cabo del 14 de febrero de 1856 al 5 de febrero de 1857, siendo la fecha en que se promulgó la Constitución Política de la República Mexicana de 1857. ¿Cuántas ideologías existen y cuáles son? Cuenta con dos, liberales y conservadores, donde los liberales, junto con el Dr. José Luis Mora como su máximo representante, luchaban por un sistema republicano representativo y federal, en el que su base política fuera la igualdad de los ciudadanos ante la ley, la libertad de expresión y el derecho de los individuos a la propiedad, entre otras garantías individuales. Los liberales tendían preferentemente hacia una política económica liberal o de libregandismo, que supone la no intervención del Estado en la economía y por lo tanto la libertad de industria, comercio y demás actividades económicas. Según esta teoría, es el papel del Estado donde reduce a la protección de la propiedad privada, el orden interno y la defensa contra amenazas externas. Los conservadores, con Lucas Alamán a la cabeza, luchaban por la implantación de un sistema monárquico o bien por el centralismo en el caso de que triunfara la República, con el objeto de conservar los fueros o privilegios de los terratenientes, las corporaciones religiosas y militares. Los conservadores se inclinaban por la adopción de una política mercantilista y proteccionista, donde el Estado debería intervenir activamente en la economía, considerando que la riqueza se generaba en la circulación de mercancías y en la acumulación de metales preciosos como oro y plata. Los principales ideólogos del lado liberal eran Benito Juárez, Juan Álvarez, Ponciano de Arriaga, Francisco Zarco, Santos Degollado, Mariano Escobedo, Valentín Gómez Farías, Miguel Lerdo de Tejada, Melchor Ocampo, Guillermo Prieto, Ignacio Zaragoza, 2000 años más tarde, José María Iglesias, Porfirio Díaz, Ramón Corona, José María Luis Mora, Leandro Valle, Ignacio Ramírez, Epitacio Huerta, Manuel Doblado, Anastasio Parrodi, Manuel Paino, una eternidad más tarde, José María Lafragua, Gabino Barreda y Luis Mora, entre otros. Los principales ideólogos del lado conservador fueron Félix María Zuloaga, Miguel Miramón, Luis G. Osoyo, Lucas Alamán, Antonio Aro, Ignacio Aguilar y Marocho, Juan Nepomuceno Almonte, José María Arteaga Magallanes, Nicolás Bravo, Valentín Canalizo. El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo. Manuel Carpio, Tirso Rafael Córdoba, Rómulo Díaz de la Vega, José Mariano Salas. 3 horas después. ¿Puedes hacerlo de una vez? Se me terminaron los carteles. Juan Chávez, Leonardo Márquez, Guadalupe Villa, Mariano Paredes y Arriaga y Tomás Mejía. El principal expositor de los liberales fue Benito Juárez, quien se acercó tempranamente a través del estudio del derecho a la antorcha y a las luces del pensamiento liberal. Sobre esto, Juárez denunciaba que en España habían heredado a México un sistema donde regían las máximas antisociales y donde en España impuso doctrinas de obediencia ciega. Como reacción a esto, Juárez, al igual que muchos otros liberales en América Latina, fue promover las clásicas virtudes cívicas inspiradas en la ética lacia del liberalismo. El exponente de los conservadores era Lucas Alamán, considerado como el padre del conservadurismo mexicano, al haber sido el principal forjador de la ideología del Partido Conservador, así como uno de los fundadores en 1849. Luchó, entre otras cosas, por la industrialización de México y por preservar su territorio. Los conservadores se mantenían leales a ella y luchaban por conservar el poder económico y social de la misma. Su lema principal era religión y fueros. Los pensamientos tanto liberales como conservadores generaron una revolución, la llamada Revolución de Ayutla. Al triunfo de la Revolución de Ayutla, que fue eminentemente popular y que reivindicó los principios liberales,
Gracias a esto se convocó el Congreso Constituyente, el cual se encargaría de elaborar la Constitución Política de 1857, la cual incorporó la ley Lerdo y Juárez, que establecían respectivamente la desamortización de bienes de la Iglesia, juicio de amparo, la supresión de los fueros de la Iglesia y del Ejército, además del establecimiento de las garantías individuales y la República Federal. La prensa y la sociedad. Todos estos temas, además de ser controversiales y polémicos, fueron presentados de forma objetiva en los periódicos del siglo XIX, a diferencia de los periódicos actuales, en donde se puede notar mayor subjetividad, a pesar de que se proclaman objetivos. A continuación, mostraremos una comparación de un periódico de 1856 en equiparación con una noticia del 2021. El periódico tiene por nombre 19, que es de 1856. Este mismo no contaba con títulos llamativos, porque la gente se interesaba en leer realmente las noticias. No tenía imágenes. Este periódico era meramente informativo, y las noticias se presentaban de corrido. Las noticias presentadas eran hechos relevantes de la sociedad. No había publicidad, por lo tanto no existían ganancias, ya que solo se monetizaba de acuerdo al contenido informativo. Sin embargo, el periódico contaba con una ganancia monetariamente alta. Este mismo no tenía secciones de tipos de noticias, y la mayoría de las noticias eran narradas. Se basaba totalmente en la realidad que en la ficción. ¡Qué buen servicio! Periódicos del siglo XXI. Muestran títulos llamativos. Estos mismos cuentan con antetítulos y subtítulos. Cuentan con una entradilla, la que se encarga de poder brindar un contexto de las noticias mostrando lo más relevante de los hechos. La complementaria de las noticias son las imágenes, seleccionadas correspondientemente al tema que manejan las noticias. El periódico cuenta con secciones de cultura, deportes, entretenimiento, finanzas, política, entre otras. Este cuenta con los titulares en la portada con noticias relevantes. Encontramos publicidad, la que se encarga de acompañar a las noticias en cada hoja del periódico, donde de igual forma tienen un aporte monetario. Estos modifican la realidad, convirtiendo hechos en ficción. Esto en ocasiones provocando que los hechos lleguen a ser falacias. El futuro es hoy, ¿oíste, viejo? Muchas gracias por ver Pa' que te orientes, el programa Pa' que te orientes. Hasta la próxima. Oriéntate bien.